Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas, qué alegría, qué gozo poder reunirnos una vez más, aunque sea en forma virtual, para estudiar la palabra de Dios. Pero antes quiero reiterar mi gratitud a cada uno de ustedes por seguir fielmente estos estudios, en primer lugar, pero también por sus comentarios tan generosos, palabras que me alientan para continuar con estos estudios, y también gracias por compartir esto con amigos, con hermanos, con familiares, por los likes, ¿verdad? Porque todo ello ayuda a que este programa pueda continuar. Pues bien, hoy día continuamos con nuestro estudio del Salmo 119, en esta serie que hemos llamado Conociendo el Corazón de Dios. El tema, como hemos visto, de este Salmo, evidentemente es la gloria de Dios revelada en las Escrituras, en su palabra. De los 176 versículos que componen este Salmo, solo 5 no mencionan la palabra o alguno de sus sinónimos, como mandamiento, ley, juicios, estatutos, etc., ¿verdad? Es interesante que Dios se ha asegurado de que el capítulo más largo de la Biblia trate sobre la Biblia. Y esto en sí nos dice lo importante que es la palabra de Dios en la vida de todo creyente. Incluso el Salmo 119, esta es una anécdota curiosa pero interesante, el Salmo 119 ha salvado vidas también. Se cuenta, y esto es una historia real, que el obispo de Edimburgo, George Wishart, en el siglo XVII, fue condenado a muerte en medio de la guerra civil inglesa. Y cuando se le llevó al cadalso, la costumbre de aquel tiempo era que el condenado a muerte podía pedir un salmo para ser cantado antes de su ejecución. Pues George Wishart pidió el Salmo 119 y por supuesto un salmo tan largo tomó bastante tiempo y no había llegado a las 2/3 partes del salmo cuando llegó un indulto que alguien había estado gestionando, porque en realidad era una condena totalmente injusta contra él, y ese indulto entonces le salvó la vida. En buena cuenta, el Salmo 119 le salvó la vida. Ahora, muchos de nosotros hemos memorizado versículos de la Biblia, ¿verdad? Pasajes cortos, pero nos parece imposible memorizar este Salmo 119 con sus 176 versículos. Sin embargo, es sorprendente que a lo largo de la historia, a lo largo de los años, cuántos hombres y mujeres de Dios han memorizado este salmo. Por ejemplo, el famoso médico, explorador y misionero David Livingstone de Escocia, cuando él tenía 9 años de edad, se ganó una Biblia en un concurso en la iglesia porque pudo recitar de memoria este Salmo 119. Pues bien, son unos pocos los que tienen el privilegio de la memoria tal de poder memorizar este salmo, ¿verdad? Pero todos podemos beneficiarnos, ser bendecidos por estudiar y entender este Salmo 119, que es lo que estamos tratando a través de estos estudios. Así que, sin más, vamos a nuestro pasaje de hoy, que es la cuarta estrofa, que comienza con la letra Dalet, la cuarta letra del alfabeto hebreo. Recordemos que este salmo es un salmo alfabético, que cada estrofa comienza con una letra diferente del alfabeto hebreo, y como también los 8 versículos o versos que componen cada una de las estrofas. Así que vamos a leer Salmo 119, los versículos 25 al 32. Dice así la palabra del Señor. Abatida está hasta el polvo mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia
concédeme la ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Los salmos son poemas o canciones en los cuales los pensamientos brotan, a veces un poco desordenados, porque más que de la mente, brotan del corazón del salmista. Y esto ocurre especialmente en este salmo, y en esta estrofa que hemos leído. Y por eso vamos a variar ligeramente el orden de los versículos para mayor claridad de nuestro estudio, sin que cambiemos en absoluto el sentido de las palabras ni el mensaje del salmo en sí. Así que vamos a nuestro primer punto, que he titulado Una confesión necesaria. Una confesión necesaria. El versículo 25, el salmista dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Y en el 28, se deshace mi alma de ansiedad. El salmista está abriendo su corazón a Dios, confesándole la situación tan lamentable, tan terrible en la cual estaba. Su alma estaba abatida, estaba deshecha, ¿verdad? Ahora, vamos a entender lo que está diciendo David el salmista. La palabra abatida es traducción del hebreo dabak, que significa, sí, abatir, pero también adherirse, pegarse, ¿verdad? Su alma no solo estaba caída, abatida hasta el polvo, sino que estaba adherida, estaba pegada al polvo, a la tierra, ¿no? Es la descripción de un estado de depresión profunda de la cual él no podía salir por sí solo. Estaba pegado ahí al suelo, a la tierra. Y la palabra ansiedad es traducción del hebreo tugá, que significa aflicción, tristeza, ansiedad. Es tan profunda la tristeza que siente que su alma se deshace, no tiene fuerzas para nada. Es lo que está diciendo el salmista. Viene la pregunta: ¿por qué David, por qué el salmista está en esta situación? ¿Verdad? Ahora, todo indica que este salmo fue escrito a lo largo de muchos años, ¿no? Y evidentemente esta estrofa lo escribe en un momento, unas circunstancias muy difíciles en su vida. En la estrofa anterior, en la tercera estrofa, David nos da un atisbo de esta situación que él estaba viviendo. Cuando en los versículos 20 al 23, él dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Vemos el conflicto del salmista. Mientras sufría porque amaba a Dios y anhelaba su palabra, que aparentemente no llegaba, los soberbios y los malditos, no es que él esté maldiciendo a esta gente, sino que dice que son malditos porque se habían apartado de la palabra de Dios. Ahora, ellos estaban ensañando contra David y menciona tres cosas por las cuales él sufría tanto. Menciona oprobio, menosprecio y calumnias, ¿no? El oprobio. ¿Qué es el oprobio? Oprobio es la vergüenza o deshonra pública. Ahora, puede ser por un delito o un pecado que se ha hecho público, pero en este caso no es así, porque el salmista le dice a Dios que ha guardado sus mandamientos, sus testimonios, y que meditaba en sus estatutos. Y David sabía o sabe que a Dios no se le puede mentir. Así que en realidad era un oprobio, una vergüenza pública injusta. Por eso su aflicción, ¿verdad? Ahora, el segundo término, menosprecio o desprecio, es como cuando la gente lo considera que no vale nada, ¿verdad? David era un hombre muy sensible, de carácter melancólico. Por eso siente tanto el menosprecio de la gente. Que viniendo de soberbios y de gente ajena a la palabra de Dios, tenía que ser un menosprecio cruel, muy cruel, ¿verdad? Este es un problema muy común aún entre creyentes, aquellos quienes en su niñez
han sufrido menosprecio, por ejemplo, de los padres, de los hermanos, de los compañeros de colegio, compañeros de trabajo o de la gente aún ajena, quizá por un defecto físico, por su aspecto, por su raza, por su poca cultura o poca educación, o porque no tiene dinero, en fin, por cuántas razones puede ser, ¿verdad? A pesar de que ahora tiene a Cristo en su corazón, es un hijo o una hija de Dios, sin embargo, si no ha entendido bien la palabra de Dios, no va a salir de ese autoconcepto bajo, de ese complejo de inferioridad que ese menosprecio ha causado en él. Ahora, sin embargo, hoy día tenemos una especie de menosprecio muy sutil, que es por lo sutil, es justamente más peligroso todavía, ¿no? Porque va minando de manera en que no nos damos cuenta nuestro concepto, nuestra autoestima como creyentes, como hijos de Dios. Hoy día ya no existe la oposición abierta y agresiva del pasado. Es ese menosprecio, esa condescendencia sutil, disfrazada de tolerancia. Estos pobres ignorantes que siguen creyendo en Dios, en la Biblia, en que un día Jesús va a volver de nuevo. Pobrecitos, ¿verdad? Y esto se suma a esa propaganda abierta, intensa, casi universal de los antivalores postmodernos, por medio del cine, la televisión, el internet, de una manera tan atractiva y convincente que la historia bíblica parece ya algo anticuado, obsoleto e irrelevante. Por eso hay hoy día líderes en la iglesia que están muy preocupados porque hay un sentimiento de inferioridad e impotencia que se está apoderando de un sector de la iglesia del Señor, que le está llevando a querer parecerse al mundo, a no diferenciarse del mundo para no sufrir el rechazo y el menosprecio de ese mundo. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de menosprecio y la reacción que puede haber en nosotros. No dejemos que ese menosprecio nos achique, nos aplaste, nos haga sentir menos de lo que realmente somos y de lo que Dios dice que somos y lo que Dios nos considera a nosotros. Y la tercera razón de su tristeza y su depresión, las calumnias. Una calumnia es una acusación hecha, una acusación falsa, hecha con el fin de dañar, de causar perjuicio a una persona. Y David dice, los príncipes se sentaron y hablaron contra mí. Ya no era solamente la gente común y corriente, pero soberbios y malditos, que se habían apartado de la palabra, sino ahora está hablando de los príncipes, los líderes de la nación, de la sociedad, gente importante, también estaba hablando mal de David, estaba calumniándolo a David. Y por eso su estado de ánimo tan caído, su alma abatida hasta el polvo, su alma deshecha por la depresión y la tristeza. Ahora bien, vemos que en el caso del salmista era el oprobio, el menosprecio y la calumnia. Pero no importa cuál sea la razón, la causa de nuestra depresión o tristeza, hoy día hay otras causas, especialmente en el tiempo que estamos viviendo de pandemia, donde hay falta de trabajo, problemas de dinero, familiares que están enfermos, otros han fallecido, gente conocida, toda la vida se ha trastocado, no hay esperanza de una pronta salida a este problema. A veces hay noticias alarmantes. A esto se suman todos los cambios climáticos, los terremotos por aquí y por allá, erupción de volcanes, estos huecos que se están abriendo en la tierra, socavones, ¿verdad? Es decir, cosas extrañas están sucediendo en el mundo. Y todo esto va creando un ambiente de ansiedad y de depresión para muchos. En esta situación, tenemos que abrir nuestro corazón como lo hizo David y llevarle nuestras cargas a Dios.
porque Él nos va a entender, porque el Señor Jesucristo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros y aún mucho mayores que nosotros. Y como dice Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3, donde el escritor hebreo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, vemos aquí el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La palabra es tremenda, ¿verdad? Jesús sufrió oprobio, vergüenza pública, sufrió menosprecio de los líderes religiosos judíos, de los romanos, sufrió calumnias, la sentencia fue en base a calumnias de parte de los judíos, sufrió todo lo que el salmista ha sufrido. Y sin embargo, él soportó todo eso porque dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió todo ello y demás, sufrió la cruz, sufrió la muerte, porque había un gozo en su corazón que era nuestra salvación, tu salvación, mi salvación. Entonces, hemos visto que el primer paso en el trayecto de la sanidad y de la liberación de la depresión y la tristeza es reconocerlo y confesarlo a Dios. Abrir nuestro corazón y llevar nuestras cargas al Señor. Segundo paso, una oración inteligente. Juntamos ahora los versículos que tienen que ver con peticiones que David hace a Dios. Y son 4 peticiones que le hace. Por eso estamos hablando de una oración inteligente. La primera petición, el versículo 25. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame. Es un ruego que se repite 7 veces en este salmo. Desde su depresión y profunda tristeza, el ruego de David es que Dios le dé la vida que estaba necesitando, la vida que había perdido, la vida prometida en su palabra. Seguramente le estaba recordando la palabra de Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés, cuando después de haber vagado 40 años en el desierto, están a orilla del Jordán y están para entrar en la tierra prometida. Y en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20, Dios por medio de Moisés le dice al pueblo lo siguiente. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es, notemos lo siguiente, Él es vida para ti y prolongación de tus días. Él es vida para ti. Dios es la vida de los hombres. Por supuesto, por creación y sustentación. Él nos mantiene con vida. Pero no solo en sentido biológico, sino que Él es nuestra vida, una vida abundante, plena, gozosa, alegre, feliz, bienaventurada, ¿verdad? Esa vida también está en Dios y solamente en Dios. Para eso vino el Hijo de Dios, para traernos esa vida a nosotros. En Juan capítulo 10, versículo 10, versículo que todos recordamos, Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y la tenga en abundancia. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Vida abundante. Y lo dice quien sufrió, él mismo, en sí mismo sufrió el oprobio, el menosprecio y la calumnia. Y la muerte por nosotros. Pero resucitó para darnos vida, su vida a nosotros. Y darnos sanidad y libertad de nuestras depresiones y tristezas, dándonos el gozo de una vida resucitada. La segunda petición, el versículo 26. Enséñame tus estatutos. 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. ¿Cómo no será importante para la vida de un creyente, y especialmente en circunstancias difíciles como la depresión y la tristeza o la ansiedad, el entender la palabra de Dios? Por eso el salmista, en este Salmo 119, le pide a Dios 8 veces, enséñame tus estatutos, enséñame
tu palabra. Enséñame tu ley. Enséñame tus juicios. 8 veces. Ahora, el gran predicador Spurgeon, comentando este versículo, dice: pienso que el salmista quiere decir esto: Señor mío, te lo he contado todo. Al confesarle, le ha contado todo. Te lo he contado todo. Ahora, ¿me contarás todo? ¿Me contarás tu palabra? ¿Todo? Te he declarado mis caminos. Ahora, ¿me contarás tus caminos? Te he confesado cómo he roto tus mandamientos. Ahora, ¿no me darás tus estatutos de nuevo? Es un comentario precioso de Spurgeon, ¿verdad? Podemos estar seguros que cuando le confesamos nuestro estado de ánimo, nuestra tristeza, nuestra ansiedad, nuestra depresión, y le pedimos luz, dirección, le pedimos vida, la vida que le está pidiendo, vivifícame, ¿verdad? Dios nos dará su palabra oportuna para aliviar esta depresión y la aflicción que podemos tener, y palabra que será suficiente para sanarnos por completo. La tercera petición, versículo 28. Susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. En este salmo la palabra susténtame aparece 2 veces, pero como traducción de 2 palabras diferentes en el original hebreo. Por ejemplo, en el versículo 116 dice: susténtame conforme a tu palabra, pero allí en el original está usada la palabra samak, que quiere decir sostener, apuntalar, asegurar, ¿no? Pero aquí en el versículo 28 dice: susténtame según tu palabra. La palabra hebrea en el original es kum, que significa levantar, enderezar, ¿no? Por lo tanto, aquí el salmista le pide al Señor que lo levante, que enderece su vida, porque su alma está abatida, pegada al suelo, al polvo de la tierra, y le pide que lo haga según su palabra. David conocía muy bien la palabra de Dios, ¿no es cierto? Para nosotros, Isaías capítulo 40, versículo 29-31 dice: Él, Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Qué promesas tan preciosas que nos describen lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? Que nos da fuerzas, con Él no nos cansamos, pero nos levanta si estamos caídos. Hace que nosotros volemos, levantemos las alas para volar como las águilas. En fin, es Dios con su palabra, por medio de su palabra, el que nos puede dar vida y nos puede sustentar, nos puede sostener, nos puede levantar, nos puede enderezar. Y llegamos a la cuarta petición que hace el salmista. Versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Aparta de mí el camino de la mentira. Un pecado en que David frecuentemente cayó por falta de confianza en el Señor, por falta de fe en algún momento de su vida. La mentira fue ese pecado. El primer libro de Samuel nos cuenta algunas de estas mentiras, porque la Biblia es un libro tan honesto que no oculta los defectos de los grandes hombres de Dios. Recordemos siempre esto: las caídas no anulan la grandeza de una persona, de un hombre o de una mujer, sino lo que hace después. ¿Qué hace después? Es lo que va a determinar si sigue siendo grande o no. Y aquí tenemos a David, orando, pidiendo a Dios que lo aparte del camino de la mentira. Pero no se queda en la oración esperando pasivamente que Dios haga todo, sino que Él hace lo correcto. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto: una decisión liberadora. Una decisión liberadora. Hemos visto una confesión necesaria, confesarle a Dios cuál es nuestra situación, nuestra tristeza, nuestra aflicción, nuestra depresión. Hemos visto la necesidad de orar, una oración inteligente, pidiendo a Dios que nos dé vida, que nos haga entender su palabra, que nos sustente, ¿verdad?
que nos enseña sus estatutos, pero ahora hay decisiones que hay que tomar. Y así como la petición se componía de 4 peticiones en realidad, esta decisión también está conformada por 4 diferentes decisiones. En el versículo 30, David dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. En realidad son 2 aquí, ¿no? Escogí el camino de la verdad. Primero ha orado pidiendo, Dios, aparte de mí el camino de la mentira. Pero ahora ha tomado una decisión. No se queda en la simple oración, como decíamos antes, pidiendo luego que Dios haga todo y esperando pasivamente que Dios lo haga. No, sino que él toma la decisión. Escogí el camino de la verdad. El gran Spurgeon otra vez dijo, los hombres no caen en el camino correcto al azar. Ellos deben elegirlo y deben continuar eligiéndolo o muy pronto se extraviarán de él. Es decir, el creyente, el hombre que quiere seguir a Dios de cerca, quiere cumplir con la voluntad de Dios, toma decisiones al comienzo, pero tiene que seguir tomando decisiones. La misma decisión tiene que estar tomándolas nuevamente y nuevamente porque la mente es frágil, uno se olvida fácilmente y el mundo nos distrae, el mundo nos presiona, nos jala para aquí y para allá y olvidamos muchas veces las decisiones que hemos tomado. Por eso hay que estar tomando continuamente esta decisión, eligiendo siempre el camino de la verdad. Aquí David ha elegido el camino de la verdad como estilo de vida, pero no solamente eso, sino que ha puesto los juicios de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios delante de él. Ahora, ¿por qué dice, he puesto tus juicios delante de mí? Ha puesto la palabra de Dios delante de él para verla, para contemplarla siempre, para tenerla presente siempre, cada día de su vida, cada momento. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también. Tener la palabra de Dios delante nuestro para seguirla, ¿verdad? Y para siempre estar eligiendo esa palabra, el camino de la verdad. La segunda decisión que tomó el versículo 31. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. El salmista ha entendido que si se iba a levantar de la depresión y la tristeza, debía agarrarse de Dios con todas sus fuerzas. Y la manera de hacerlo era apegándose a su palabra. Como un náufrago se aferra a una madera flotando en el agua, ¿verdad? Así, para nosotros, la palabra debe ser como esa madera que nos salva la vida, ¿no? Tenemos que aferrarnos, apegarnos a esa palabra. Vimos cómo David, al principio de la estrofa, en el versículo 25, está abatido, apegado al polvo. Ahora lo vemos apegado a la palabra. Qué tremendo cambio, ¿no es cierto? En el principio él tenía el alma deshecha por el oprobio, el menosprecio, la calumnia, pero ahora tiene alegría. Y ahora va a correr, está dispuesto a correr con todas sus fuerzas en la carrera que la palabra de Dios coloca delante de él. Es lo que dice en el último verso de esta estrofa, ¿no? Cuando dice, ensancha mi corazón, versículo 32, ensancha mi corazón, porque entonces por el camino de tus mandamientos correré. Por el camino de tus mandamientos correré. Vemos el último tramo del trayecto desde la depresión y tristeza a la vida plena, libre, gozosa, victoriosa. De confesar a orar. De orar a elegir. De elegir a apegarse a la palabra. Y de estar apegado a correr, lleno de energía y de vida. Pero hay algo antes de correr. Dice, ensancha mi corazón, porque entonces por el camino de tus mandamientos correré. La razón es obvia. Al confesar, orar, elegir, apegarse a la palabra de Dios, Dios ensancha el corazón. Lo hace más grande, más fuerte, más firme. Ahora, no es que David esté poniendo una condición como excusa, diciendo, si no ensancha mi corazón, no correré. No, sino que dice, cuando ensanche mi corazón, como resultado de apegarme a tu palabra, yo correré. Siempre está anunciando una decisión que ya tomó. Yo correré cuando se cumpla el resultado de todo lo que he estado haciendo hasta aquí. Porque
Y aquí viene nuestra conclusión. El secreto de la fuerza y la victoria del cristiano sobre la depresión y la tristeza es un corazón ensanchado por el amor de Dios, por el poder de Dios. Y el amor de Dios ensanchará, llenará nuestro corazón por elegir el camino de la verdad, por poner la palabra de Dios delante nuestro, por apegarnos a su palabra y correr de acuerdo a sus mandamientos. Este es el secreto. Y como decía al comienzo, no hay duda que estamos viviendo tiempos difíciles para todos. Las circunstancias en el mundo son terribles. Y los cristianos estamos pasando por pruebas, no quizás las de otros cristianos en algunos países donde hay persecución, tortura y muerte. Pero aquí hay una presión constante sobre nuestra alma, sobre nuestro corazón. Y este menosprecio sutil, como decía hace un momento, este burlarse de los cristianos, de los que creen en Dios y en Cristo, las calumnias, aprovechando cualquier defecto pero agrandándolo, en fin, tantas cosas que están pasando. Sumado todo esto a la situación de la pandemia, muerte de seres queridos, falta de trabajo, falta de dinero, falta de oportunidades, el no poder salir con libertad, todo ello está causando mucha depresión, mucha tristeza, mucha aflicción. Pero ahí tenemos el secreto. El secreto está en que nuestro corazón sea ensanchado por el amor de Dios. Y para ello tenemos que orar, sí, es verdad, confesarle a Dios, poner delante de Él, abrir nuestro corazón al Señor, pero orar al Señor pidiéndole de su vida, de que nos haga entender su palabra, que nos sustente, pero tomar decisiones. Y esa decisión está en la palabra de Dios. Apegarnos a la palabra, ponerla delante nuestro y correr conforme con los mandamientos de Dios. Amén. Y adiós depresión, adiós tristeza, para la gloria de Dios, por el amor de Dios y para bendición de nuestras vidas y bendición de aquellos a quienes amamos y a quienes queremos compartir la misma palabra del Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y mi oración es que esta palabra sea de bendición para cada uno, de inspiración, y si no está pasando por esta situación de depresión y tristeza, que esta palabra usted la pueda utilizar para otras personas que están en esa condición. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Deja tu comentario aquí abajo. No te olvides de darle like y comparte el enlace con tus amigos.